Son las 18 minutos de la mañana, las 9:08 en Canarias. Iniciamos un nuevo capítulo del Comando N, en el que el denominador común de los protagonistas, de los que hablaremos esta mañana, o si ustedes lo desean en cualquier otro momento, ya saben, a través de Ser Podcast, serán los depredadores, porque en eso se convirtió la historia de uno de los grupos musicales más famosos de finales de los 80 y principios de los 90 en España, Locomía. Disco Ibiza, Locomía, moda Ibiza, Locomía, loco Ibiza, Locomía, sexy Ibiza, Locomía. Y también depredadores, estos absolutamente tradicionales, son los que hablaremos después en El Planeta. Los Lobos, Nuño Domínguez, que está esta mañana en Santander. Nuño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Te puedo preguntar qué haces en Santander. Bueno, pues aparte de disfrutar, porque además he tenido la suerte de tener unos días espectaculares, he venido a los cursos de verano de la Universidad de Menéndez Pelayo. Es verdad. Ha venido gente muy interesante, sobre todo para estas cosas que nos gustan hablar en mi sección de la NASA y planetas. Esas cosas que Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Esas cosas que tú y yo escuchamos con tanta atención. Es que me está haciendo mucha gracia que Nuño se está poniendo científico y con Locomía de ¿Sí? ¿no? Le está quedando muy bien. Es una buena fusión, ¿eh? Una buena fusión. Oye, después hablaremos de los lobos. ¿Puede que sea uno de los animales más polémicos de toda nuestra fauna, el lobo? Más polémicos. Y yo estaba pensando que tal vez es el mayor depredador terrestre de nuestro país, porque bueno, también está el oso, pero hay menos. Entonces es un animal que, bueno, merece la pena al menos ponerle un poquito de la lupa y ver si nos compensa o no. Hoy le vamos a prestar atención al lobo. Antes le prestaremos atención a Locomía, esta sintonía de fondo. Sube. Claro, lo que pasa es que yo no sé si por edad tenéis una conciencia muy clara, Nacho, una noción muy clara de Locomía. ¿Cómo lo sitúas tú? Sí, bueno, es que yo era niño, claro, y entonces es el recuerdo de Locomía como algo exótico, pero sin tener muy claro exactamente qué era. Pero fíjate que sí que recuerdo y cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Como que cada vez que salía Locomía había como comentarios, como lo que hoy serían comentarios muy homófobos, con una naturalidad muy grande y meterse con ellos y tal, estos maricones y tal. Y joder, y ahora reflexionando el otro día sobre esto, decía yo, claro, yo siendo niño, sin tener muy claro ni siquiera lo que era ser exactamente gay, sí, pero sí que crecías con la naturalidad de que había que reírse de eso. Y esto me hizo pensar. Sí, estos días recordando Locomía, lo que me venían a la mente eran los chistes en el entorno más cercano de cualquier adulto que tuvieras cerca, de reírse de ellos y de decir, estos maricones, sí, no sé qué y tal. Y yo, joder, menos mal que hay que cambiar. Quiero decir, me imagino ahora hacer ese comentario delante de un niño y no. Sí. No. ¿Y tú, Nuño? ¿Qué recuerdo tienes de Locomía? Yo sobre todo recuerdo, voy a ser sincero, el sketch de Martes y 13 imitando a Locomía. Judías con chorizo, no Locomía, etc. Pero también... No me acuerdo. Uy, buenísimo, es maravilloso. Salen Eva Nazarre y Locomía. Entonces ella va diciendo qué es lo que se debe comer y qué es lo que no se debe comer. Es buenísimo. Pero bueno, más allá de eso, era un poco lo que dice Nacho. Por un lado, sí que había... era como un grupo del que está permitido reírse y hacer bromas, ¿no? Pero por otro lado también, no sé, yo recuerdo a mi tía decir, uy, qué chicos, qué bien bailan, qué trajes más bonitos llevan, ¿no? Un poco esa libertad de la que se hablaba también en el documental, ¿no? Que bueno, pues eso, ese estallido de libertad que todo valía, ¿no? Eran muy fascinantes. Yo sí que recuerdo el recuerdo que tengo, aunque es vago, recuerdo la fascinación. Era como distinto a todo y imponían cómo se movían, la música de fondo. Era como muy atrapante y muy fascinante. Yo que sí que son de mi época, yo ya era adulta, pero es Tú verdad también que eras joven. Yo también era joven. Es verdad que es un grupo que nunca me ha interesado ni nada, pero sí que te fascinaba. Es decir, aparecían en la televisión y no podías hacer otra cosa que mirarles. Sí. A pesar de que luego ni les siguieras ni te interesara nada de ellos, pero sí es verdad que generaban mucha fascinación. ¿Has visto el documental, Nacho? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, me parece muy bueno, además es que engancha. Y luego es que me llama la atención el acierto de poner el ojo en estos temas, porque muchas cosas de este tipo de que ocurrían en los 80 y los 90 y que la damos por supuesto, las damos como normal, sí, Locomía, ¿te acuerdas de Locomía? Punto. Pero poner el ojo, y eso tiene mucho mérito, y decir, vamos a rascar a ver, ¿qué había aquí detrás de estos chicos y de este fenómeno tan brutal? Y efectivamente, el documental te dice, mira todo lo que había. ¿Y tú, Nuño, has visto el documental? Lo he visto y me ha parecido casi una película de supervillanos, tal vez, porque no de superhéroes, aunque también lo pueden ser. Sí. Y
Y sí, es muy interesante por todo, porque cuenta todo lo que hay detrás de una banda y de un grupo, ¿no? Musical que triunfa, es decir, todos los productores, las puñaladas entre los miembros del grupo, bueno, sobre todo puñaladas de uno al resto, pero bueno, de esto hablamos a la vuelta, de esto hablamos a la vuelta, porque vamos a hacer una pausa, en unos minutos vamos a viajar en el tiempo a los años 80 y a los años 90 para recorrer a través del documental que ha dirigido Jorge Laplace, La vida, obra y milagros de Locomía. Más que la historia de un grupo, es un auténtico thriller. En el 900-100-800 ya saben que estamos pidiendo su colaboración a propósito de este documental, ¿eh? ¿Qué anécdotas, qué recuerdos tienen de y con Locomía? ¿Qué otros grupos ya desaparecidos piensan ustedes que también merecerían salir del olvido? O como decía Nacho, rascar un poco a ver qué es lo que había detrás. 900-100-800. Seré tu esclavo, haz solo un gesto, ven aquí. Hoy por hoy. Rumba, samba, mambo. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Diez y 18 minutos de la mañana, 9:18 en Canarias. En el 900-100-800 les estamos preguntando a propósito de ese espléndido documental dirigido por Jorge Laplace, al que voy a saludar ya porque lleva aquí sentado desde el principio. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Pues a cuenta del documental sobre Locomía, que es uno de los grupos más famosos de finales de la década de los 80, primeros años de los 90, del que hablaremos ahora mismo, les estamos preguntando a todos ustedes qué otros grupos como Locomía creen que merecen ser sacados del olvido, ser recordados, o también qué anécdotas tienen ustedes con Locomía. No sé si lo bailaron mucho, si probaron de aprender a manejar el abanico como ellos hacían, y me dicen que está llamando mucha gente con anécdotas con Locomía, como Rafael desde Alicante. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, aquí escuchándoos. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu relación con Locomía? Bueno, no era especialmente un grupo que me gustara mucho, pero yo estaba haciendo el servicio militar en Lorca, en Murcia, y entonces resulta que había uno de los puestos de guardia de una garita, estaba cercana a un bloque de pisos, de edificios. Entonces por las noches, cuando hacíamos las guardias, normalmente era entre las 10 de la noche o las 12 o 12 a 2, nos salían dos chicas. Se veía de lejos, claro, ponían Locomía, la música a todo volumen, y salían al balcón con los abanicos a bailarnos allí a los que estábamos haciendo las guardias. Era estupendo porque nos alegraba las 2 horas de puesto que teníamos que hacer. ¿Ves qué buenas chicas que lo hacían para que os alegrarais la guardia? No, pero es que lo hacían todas las noches, o sea que yo un día hacía guardia, el día siguiente lo hacían mis compañeros y tal, y sabíamos que de entre las 10 y las 2 de la mañana concierto gratis y nos alegraban, sí, efectivamente, y nos alegraban la noche, por lo menos pasaba un ratito entretenido. ¿Nunca llegasteis a conocerlas, Rafael? No, vale. No. Si están escuchando esas chicas, sí, si están escuchando que llamen, claro. que están escuchando que llamen 900 claro, 100 800. Seguramente, además también podría llamar a algún compañero mío del servicio de allí de la mili. Corroborar. Todo para corroborar, efectivamente, porque era todas las noches. Pues y era estupendo porque 2 horas de plantón, pues mira, por lo menos pues tenías ahí 20 minutitos o 15 que además te pegaban un buen rato ahí bailando en el balcón. O sea, una distracción. Rafael, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un beso. Mira, todo esto pasaba cuando este país empezaba a cambiar. A últimas horas de la tarde se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular. Pese a tropezarse con la inercia de los actos más involucionistas y casposos.
Bueno, pues en ese contexto apareció aquel grupo de estética inolvidable con sus zapatos arcaicos e imposibles, sus hombreras de tallas infinitas, sus abanicos flexibles y voladores que llegarían a convertirse en el número 1 en España en 1989. Aquello fue el pelotazo. Lo comía, fue número 1. La locura de las fans era ponerse la tienda de campaña delante del hotel. Aquí está ahora Lo Comía. Lo comía. Disco Ibiza, lo comía. Moda Ibiza. Y como recordaba Nuño, imitado por los más grandes humoristas del momento. Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caca. Venga, arriba y abajo. Arriba, mariquita, para arriba, metiendo el pubis. Lo comía. Sí, y ahora las dietas. Lo comía. Judías con chorizo, no lo comía. Gambas al ajillo, lo comía. Y arriba, caja box. Y que con el tiempo se convertirían en el escenario de una batalla sin tregua, la de su fundador, Xavier Font. Yo quería crear una tribu y tenía la necesidad imperativa de tener tribu porque soy dominante, porque soy autoritario y porque necesito mi harén y mi gente que me idolatre. Ese es mi carácter. Y José Luis Gil, el productor que les convirtió en un éxito internacional hasta que eso se convirtió en algo imposible. Conseguir que algo tenga éxito no depende de una persona, ni de una canción, ni de una imagen. Depende de múltiples factores. Y sin embargo, todo eso se fue, se disipó, se esfumó, se destruyó con una acción de un bobo llamado Xavier Font, que en un momento dado no utiliza la cabeza. Bueno, pues todo ello se cuenta en un magnífico documental, prácticamente un thriller que dirigido por Jorge Laplace puede verse desde hace unos días en 3 capítulos en Movistar. Jorge, por edad, te veo físicamente, tú estás ahí, yo creo que como Nacho y como Nuño aproximadamente. No vamos a concretar. No vamos a entrar, pero vamos. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Lo Comía? Pues a mí me cogió el boom de Lo Comía, ¿no? Que fue un poco eso, entre el 90 y el 92, pues con 10, 12 años. Y los primeros recuerdos era como, o sea, no entender nada. Yo recuerdo quedarme mirando la tele y decir, estos señores con esos zapatos, esas sombreras, era algo como de desconcierto un poco. ¿Y por qué decides rescatar la historia? Pues mira, esto parte de Pablo Guinague, de la productora Boxfish, que sí que me dan el toque porque habían visto otros documentales y series que había hecho yo, y a mí como que me fascinó, ya no solo por el grupo Lo Comía, sino porque yo había hecho pues 30 años de oscuridad, donde se basó La Trinchera Infinita, que era la guerra civil española, y la posguerra. Había hecho 23 disparos, que era un thriller sobre la transición. Había hecho como distintas épocas de España y no había hecho los 90. Estaba deseando hacer los 90 y me di cuenta que Lo Comía era perfecto para contar los 90. ¿Pero tú sabías lo que había detrás de Lo Comía? No. Yo cuando empecé el proyecto, yo sabía, como todo el mundo, que eran graciosos, que te llamaban la atención, pero no era consciente de la tragedia griega que había detrás del grupo. Claro, porque el documental fluye, pero entiendo que hay un trabajo detrás. Me decías antes que fue muy rápido, que en 7 meses lo sacasteis adelante, pero que el gran desafío fue convencer a todos de que pusiesen la cara y contasen. De que hablaran. Eso es. Claro, porque al final, como se puede ver en el documental, detrás de ese brilli, detrás de esas luces, ¿no? Hay una historia como muy trágica y muy dura. O sea, para ellos realmente, como dice Carlos en el documental, fueron 5 años de éxito y 25 de sufrimiento. O sea, al final es la historia de un grupo que llegó a lo más alto que se puede llegar en 2 años y desapareció. Y detrás de esa historia estaba claro que había mucho sufrimiento, que no a todo el mundo le apetecía contar esa historia. A mí me da la sensación de que alguno de ellos, no sé si os pasó a vosotros, se quedó un poco allí, se quedó enganchado a aquello. No sé si por que el ego lo sigue necesitando o porque, claro, cuando uno alcanza vive algo así en su vida, puede quedarse allí durante el resto de los días. Sí, total. De hecho, también en el documental Javi dice que él no se muere sin un Grammy. O sea, a día de hoy todavía está reclamando como la vuelta de Lo Comía y que sí. Bueno, España le dé su sitio un poco. Javi es Xavi Font, que sí. es el fundador, digamos, el gurú de la secta, por llamarlo de alguna manera. Es todo un personaje. O sea, ¿cómo consigues, o él no tiene problema en hablar de la manera que habla? Porque él reconoce sus defectos, aunque los positiviza todos, ¿no? Pero habla con no sé, descarnadamente de todo. Sí, a ver, fue un trabajo como bueno, obviamente antes de meternos a hacer entrevistas quedamos mucho, charlamos mucho, y yo por lo menos le intenté
explicar lo importante que era que fuera él, ¿no? Porque sabéis que muchos documentales se terminan convirtiendo como en Wikipedias. Sí, En que mira qué bien quedo, es un public reportaje y de pronto digo, es que esto aquí no va a funcionar. Tienes que ser tú, que además, o sea, a nivel de personaje Javi es maravilloso. Y eso, y básicamente fue lo suficientemente generoso como para confiar en que no lo íbamos a dejar mal, en el sentido de que iba a ser el Javi que vas a conocer tomándote una copa o un café, y él está encantado con el documental. Pero es verdad que es una figura como muy polémica, muy controvertida, pero porque es espontáneo. Es que yo creo que también lo que tiene Javi es que no mide. Claro, y hay algunas declaraciones de las que hacen el documental que le matarías, dirías, no, hombre, no. Pero luego, por ejemplo, y esta mañana lo comentábamos, bueno, pues él de alguna manera también da su vida por los compañeros, o evita que uno caiga en las drogas hasta el final de todo. Es decir, que él es su familia y él además insiste en esto. Sí, él como dice, él es muy Leo. Él le encanta el zodiaco y él dice que soy muy Leo, yo necesito mi camada, yo necesito como mi gente alrededor, y sí que los cuida, pero es verdad que Javi, también estamos hablando que tenía 20 y pocos años, es decir, que al final todo lo que se cuenta esto ahí del poliamor, y es verdad que lo comía era un poco un harem, porque lo comía el harem de Javi Font. Y bueno, yo creo que también hay que juzgarlo con la edad que tenía, pero es verdad que de cara a cámara yo le estoy muy agradecido por lo generoso que ha sido de ser natural y de ser el mismo y no ser este personaje. Yo que he hecho como muchos documentales, como todo el mundo va muy medido, todo el mundo, y de pronto dice, hostia, lo comía, ha sido un éxito. Claro, porque de pronto estás mostrando personas reales, y yo creo que eso el público se da cuenta. Y una cosa muy interesante del documental, y que a mí me parece un gran acierto y define mucho los buenos trabajos, es que Lo Comía por momentos también se convierte en un vehículo para conocer qué estaba pasando en esa España, cómo era aquella sociedad. Hablábamos antes del tema de la homofobia, ¿no? Y creo que es un marco muy interesante. No sé si era tu intención del origen, pero desde luego ahí queda bien reflejado ciertos detalles. Hay una parte que no recuerdo ahora quién lo dice exactamente, pero dice, no, estaban las fans ahí delante del hotel gritando desesperadas, y dice, pero ¿no se dan cuenta que son gays? Sí. Total, sí que estaba desde el principio, pues, por parte ya de Movistar, que tenía como una serie de productos y demás que era como de los 90. Y sí que estaba desde el principio utilizar a Lo Comía como vehículo para contar una época, la transición, ¿no? Desde los 80 a los 90, esa década en la que España quiere ser moderna. El salto, ¿no? El salto, sí. Y bueno, y entender un poco a Lo Comía, eso como reflejo de este país, en el sentido de que toda esta contracultura que representa Lo Comía, que representaba Ibiza, fue como la ruptura, ¿no? con la dictadura, es decir, somos súper libres, vamos, ¿no? Y como Lo Comía pues, aquí en Madrid, ¿no? Hubo también la archi ya narrada movida, sí. Y cómo esto, que es un elemento contracultural, 10 años después se termina convirtiendo en un producto mainstream que está a punto de entrar en Estados Unidos, que es un poco también la historia del país, como España tenía esa espontaneidad y este rollo naif después de salir de la dictadura, y como de pronto es como, oye, quiero ser moderno, voy a hacer una expo, voy a hacer unos Juegos Olímpicos de Barcelona, pero tanto en el caso de España como en el caso de Lo Comía se veía que todo era un poco fachada, que todo era un poco cartón piedra, y si rascabas quizá no había tanta modernidad. ¿Qué hubiera pasado? No sé si porque he visto un capítulo y medio, me queda un capítulo y medio todavía por ver, no sé si se plantea, pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran quedado en Q? Si no se les hubiera acusado un productor, ¿qué hubiera pasado con el producto Lo Comía? Bueno, pues posiblemente no estaríamos haciendo hoy este documental ni esta entrevista. Posiblemente se hubiera quedado como un fenómeno local. Y es verdad que ahí sí, yo creo que José Luis tiene razón, que la música fue la que sitúa Lo Comía en el mapa. Pero es verdad también que la percepción de Lo Comía en Q y la percepción de Lo Comía como grupo que a todos nos hace gracia también era muy distinta, en el sentido de que cuando la gente llegaba a Ibiza, o sea, nadie te habla de algo ridículo, te habla de algo como... Vamos, también es verdad que en la Ibiza de la época todo el mundo iba como las grecas, que eso también es importante decirlo. Pero es que hoy vayan... Exacto, pero sí que cuando te imaginas ¿no? esa Ibiza contracultural y dentro de todos los personajazos que podía haber en esa Ibiza, verte a esos 4 hombres con trajes tan guapos, con abanicos, yo creo que se hubiera quedado como un fenómeno local, como algo más legendario, pero no estaríamos haciendo el programa ahora. A mí eso me parece muy interesante, que este documental retrata algo que sucede muchísimas veces en la música, como el mercado
toma algo que es totalmente espontáneo, de unos chicos que se están montando su tiendecita en una discoteca, y lo convierte en un fenómeno de masas, porque lo del éxito que tuvieron en América Latina es espectacular, que les perseguían las chicas sacando medio cuerpo por el taxi mientras llegaban al hotel. O sea, sí, eso es muy interesante, porque yo tampoco sabía que había tenido esa repercusión. No, yo tampoco, yo reconozco que tampoco. No, lo de América Latina nos sorprendió a todos, y eso, y cuando veíamos las imágenes era como, es verdad, era el típico grupo que había una legión de fans esperándoles en el aeropuerto, que se colaban en sus habitaciones, era una boy band, rollo, bueno, pues Backstreet Boy, pero 10 años antes en América Latina. Y si aquí eran rompedores y era una imagen un poco transgresora, imagínate en Perú, imagínate en Paraguay, imagínate en el México de la época. Claro. Y lo que pasó entre Xavi Font y José Luis Gil, que fue una lucha de egos, o sea, porque se nota cuando hablan el uno del otro que no se tienen súper cariño, ¿no? Quererse no se quieren, vamos a decir. ¿Hay que había una lucha de egos o una manera diferente de entender el negocio? Bueno, yo como director y como narrador de la serie, ese era como el gran reto, el exponer los dos puntos de vista y no privilegiar ninguno. Es decir, yo entiendo la postura de Xavi, de decir, a ver, yo creé esto y me deberías haber tenido como más en cuenta, que es una postura un poco más romántica, un poco más naif, pero también es que Xavi es así. Sí. Y la postura de José Luis es, aquí había un contrato, negocio. Aquí había un contrato y os lo pasasteis por los cojones el contrato, ¿sabes? Sí. O sea que realmente es un poco, la industria musical versus esa contracultura y ese rollo como mucho más caótico y anárquico, pero también mucho más luminoso, ¿no? Que representa Javi. ¿Y lo han visto? ¿Lo vieron el documental ya? ¿Te dieron feedback? ¿Qué opinan? Sobre todo los dos antihéroes. Sí, Xavi dice, me hago muchísima gracia, cariño. Sí, él dice. Él se gusta. Él se gusta. Él se gusta. Él se está haciendo camisetas con sus frases. Tiene alguna gloriosa, ¿eh? Sí, puta de corazón. ¿Y José Luis lo vio? Y José Luis le gustó. José Luis estaba como mucho más empeñado en la parte como más musical, pero le gustó todo el ejercicio que se hizo de síntesis y sí, le gustó. O sea, bueno, mira, eso nos dijo. No, bueno, también eso como creador es importante porque claro, te relaja, ¿no? El decir, claro, bueno, por lo menos ninguno está enfadado. Ninguno se ha enfadado conmigo. Claro. Exacto, sí. No, eso es como lo primero. Cuando hacen un documental que al final es un retrato, lo primero es que el retratado se sienta que lo que está viendo todo el mundo es lo que es. Después ya el público, demás, que funcione, pero eso es lo primero, que se queden contentos. Y en este caso pasó. ¿Cuál es la relación entre los miembros de Locomía, entre los que salen ahora en el documental? ¿Tienen relación entre ellos? Sí, siguen manteniendo relación. De hecho eso, cada vez que teníamos como que acceder a alguno de ellos, siempre a través de Xavi, siguen teniendo relación. Lo que no se habían es reencontrado físicamente como todos, que fue en el evento que hizo Movistar así para el preestreno y fue bastante guay ver. Y hacía muchos años que no se habían visto. Hacía muchísimos años. Déjame que escuche más oyentes que llaman sobre Locomía. José Vicente creo que es ahora. José Vicente desde Zaragoza, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con Locomía? Pues mira, la mía fue de las muy prematura. Te explico, recogimos dinero haciendo la FP acabando el último curso y decidimos hacer un viaje. Entonces pensamos, venga, en Ibiza y tal. Y nada, fuimos a Ibiza y una de las noches que salimos, pues nos los encontramos por la calle sin saber que iban a tener la fama que tienen o han tenido. Y claro, nos llamó pues eso muchísimo la atención, pues la forma de vestir, los zapatos enormes con la punta tan grande y eso ahora, después de 35 años, pues eso, lo cuento a mis hijos y a mi mujer y pues flipan un poco, porque los conocí antes de que se hiciesen famosos. ¿Qué vas a decir, Nacho? No, digo que los conocí a Locomía antes de que fueran a Locomía. Eso es, estaban en una calle, pues eso, recogiendo, captando a gente para entrar a los bares de copas. Claro, ¿y tú has visto el documental de Movistar? No, todavía no tengo Movistar. Pues tengo el Netflix, pero Movistar tienes que conseguirlo y tienes que sentarte con tu mujer y con tus hijas para que vean quiénes eran aquellos que tú conociste, José Vicente. Pues sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias. Oye, Dime. Un placer haber hablado contigo, que siempre os escucho, te escucho y os escucho a todos de la serie en general. Pues, y eso, y ha sido un premio para mí poder contar mi pequeña historia y poder hablar contigo, que tienes una voz, olé, que muchas emisoras la quisieran tener. Muchísimas gracias, un beso, José Vicente. Alegría desde Barcelona, muy buenos días. Hola, buenos días. Alegría, ¿cuál es tu relación con Locomía? Pues te explico.
en aquellos años yo me tocaba trabajar los sábados y era el día que yo aprovechaba muy prontito a ir al mercado de San Martí de Provenza. Sí. Y siempre pedía a una de mis hijas que tenían que venir a ayudarme para hacer cola en una parada. Cada sábado había broncas, mamá, que no queremos madrugar. Cuando descubrieron que en una de aquellas paradas había un joven que yo no me recuerdo cómo se llamaba, era rubito, alto, muy mono, bueno, a las 6 de la mañana me estaban llamando, mamá, venga a la parada, mamá, la parada. Porque era uno de los de Locomía, claro. Claro. Mira. Y bueno, estaban tan emocionadas, ya no era una, venían las dos juntas y se quedaban embobadas en aquella parada viendo a aquel joven. Lo que tuve la desgracia que no duró mucho en aquella parada. Pero bueno, cada vez que me recuerdo de la locura que tenían por ir a la parada aquella, me llena de satisfacción lo que es la juventud. Y así además tenías ayuda para ir al mercado. Alegría, muchísimas gracias. Y Agustín desde Mallorca, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Agustín, ¿cuál es tu relación con Locomía? Pues a mí me daba miedo. ¿Por qué? No lo sé, yo escuchaba la música y hasta incluso la bailé, yo tendría unos 18 años, pero los veía por la tele y me daban miedo, los veía muy serios, sin reírse, no sé, me veía maldad en ellos. Bueno, tiene algo de sentido, ¿eh? Pues sí. Sí, yo no sé, no me daban, no me hubiera gustado encontrármelos como el señor que ha llamado que se los encontró, a mí no me hubiera gustado encontrármelos. Pero la verdad es que ellos bailaban muy serios, es verdad, ¿eh? Agustín, muchísimas gracias. Es verdad que ellos bailaban muy serios. Sí. Eran como los... Y eran altos con los abanicos, yo qué sé, hombre, decía que tenía 18 años, igual con 18 años ya no, como fuera un peque, pues sí que le podía dar miedo. De todas formas, hay momentos del documental, aparte que yo he visto, el momento en el que se emociona Xavi Font por lo que pasa con los zapatos que le regalan a Freddie Mercury, eso es maravilloso. Es muy fuerte. O sea, es emoción sincera, ¿no? Sí, además absolutamente arbitraria, porque era como por cosa que se debería emocionar, no se emocionaba. Exacto. y ahora de pronto hablas de lo de Freddie Mercury y se pone a llorar y yo mirando y digo, ¿pero por qué? ¿Qué le ha pasado? Sí, porque 5 minutos antes dice que él no sabía quién era Freddie Mercury y que le daba igual. Y de pronto cuando lo ve en la tele llora. Exacto. Jorge Laplace, director del documental Locomía. De verdad, no se lo pierdan porque merece muchísimo la pena, tanto aquellos que conocen a Locomía, los que lo bailaron, los que no lo bailaron, porque es verdad que es un thriller y como decía Nacho al principio, seguramente pasa con muchos grupos, con muchas historias que conocemos solo la superficie, pero a la que se rasca un poco y se entra se descubren cosas verdaderamente fascinantes. Jorge, muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Esta noche. Hoy por hoy. 10:44 de la mañana, 9:44 en Canarias. Seguimos en este tiempo de martes de Comando N con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. El 15 de junio, a las 8 de la tarde, se desató el incendio más devastador de lo que llevamos de siglo en España, el incendio de Sierra de la Culebra. 30.800 hectáreas afectadas en un perímetro de 120,88 kilómetros. Justo detrás de donde está la antena esa cayó uno y ahí se encendió un fuego, que es la parte de esa racing. Es difícil cuantificar la pérdida que supone un incendio de estas características: el bosque, el agua, los animales, el turismo, los negocios de la zona, la pérdida emocional también. Pero hoy nos vamos a quedar con un solo elemento, que es el lobo ibérico. Nuño, ¿cómo es el lobo ibérico? Bueno, pues yo lo primero que diría es que el lobo ibérico a mí me sorprende lo desconocido que es, porque hay muy poca ciencia, muy poco estudio científico que nos digan muchas cosas sobre este animal, ¿no? En parte yo creo que también es porque, bueno, es un animal polémico. Evidentemente, cuando vive en zonas donde no tiene sus presas naturales, que son pues ciervos, conejos, etcétera, pues ataca al ganado, ¿no? Si escasean sus presas naturales. Y por eso yo creo que en parte también se intenta silenciar un poco la presencia del lobo en algunas zonas. Así que yo tengo muchísimas preguntas sobre el lobo ibérico que todavía no están respondidas y que, bueno, es un animal yo creo que emblemático, ¿no? Uno de nuestros grandes depredadores característicos de la península, o sea que yo creo que hay que hacerle más caso. Pues vamos a hacerle esas preguntas al biólogo Javier Talegón, que es el creador de Llobu, asociación especializada en la observación del lobo ibérico. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier, lo primero, ¿sabemos si han muerto ejemplares de lobos en el incendio de Sierra de la Culebra? Pues no lo sabemos, pero lo suponemos.
Lo suponemos porque el incendio, bueno, pues saltó el 15 de junio y bueno, se han quemado muchas zonas con una superficie muy grande donde se ha quemado prácticamente todo el suelo. Había esperanza de que en algunas vaguadas donde los lobos suelen reproducirse pudieran haber salvado las camadas, pero al menos en alguno de los territorios ocupados es muy probable que se hayan quemado cachorros porque el incendio ha ocupado una superficie muy grande en un momento muy delicado cuando los cachorros son muy poco móviles. Y entonces es muy probable, nadie me ha dicho, no hemos hablado con mucha gente y nadie me ha dicho de encontrar ningún lobo quemado, pero es muy probable que crías se hayan quemado, muy probable. Porque ¿vale? hay muchas manadas, en varios grupos. Hay muchas manadas de lobos, hay muchos grupos de lobos en esa zona. A ver, en la península ibérica hay 360 manadas, en España hay 300, en Zamora hay unas 30 y tantas, y en la Culebra hay unas 9, 10 grupos familiares más o menos. La zona que se ha quemado ha podido afectar como mínimo a 6 territorios de esas manadas, es decir, al área ocupada por al menos 6 o incluso más territorios. Y Javier, ¿se puede saber, es decir, qué es lo más probable que pase con estas manadas? Es decir, no tienen presas naturales, porque además esta sierra era uno de los ejemplos de convivencia, ¿no? De más exitosos en España de lobo con actividad ganadera, etcétera. ¿Qué se puede esperar que pase ahora? ¿Dónde se van a ir estas manadas? Bueno, a ver, todavía es muy pronto para... Pues lo hemos perdido. Sí. Yo creo que debe ser muy pronto para hacer. Vamos a intentar llamarlo por teléfono. Justo cuando nos estaban brotando tantas preguntas. Sí, no, además me parece muy interesante. Nuestra generación, la de Nuño y la mía, crecimos bastante fascinados con los lobos por el efecto Félix Rodríguez de la Fuente. Es verdad. Recuerdo ver los documentales del lobo y jugar a ser un lobo. Pero en cambio siempre ha estado acompañado de parte negativa, que viene el lobo, cuidado que viene. O sea, siempre ha servido como amenaza el lobo. Y eso está enterrado en nuestro origen como especie, vamos, yo creo que siempre ha sido un animal misterioso. Que hemos recuperado a Javier vía telefónica. Javier, que nos estabas contando lo que puede pasar. No, nada, tranquilo, que nos estabas contando qué puede pasar con el lobo en esa zona que se ha quemado con tantas hectáreas. Vale. A ver, el incendio ocupado, ha afectado de forma desigual a diferentes territorios. Hay territorios que se han quemado, pues probablemente en gran parte, ¿vale? Y hay territorios que les ha afectado de una forma más leve, por así decirlo. En los territorios, digamos, que han sido muy quemados, que se han quemado mucho, pues evidentemente, hasta que no haya suficiente cobertura de vegetación y hasta que no haya suficiente alimento para los herbívoros, para los ciervos, para los corzos, pues no van a ser ocupados por estos herbívoros, ¿no? Entonces, cuando haya una suficiente densidad de herbívoros, las zonas serán ocupadas por los lobos, ¿no? Luego es cierto que hay otros territorios pues que se han quemado parcialmente, que se han quemado menos, y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, pues esos lobos tendrán una oportunidad grande porque encuentran mucha comida de animales que se han quemado, ¿vale? Y bueno, tienen todavía zonas de refugio, es decir, el incendio ha ocupado, ha afectado de forma desigual a diferentes grupos, pero lo que es necesario de cualquier forma es que la vegetación se recupere, y cuando la vegetación se recupere, pues los herbívoros ocuparán las zonas, ¿vale? Y una vez que los herbívoros ocupen las zonas, pues los lobos regresarán, ¿no? Tendrán buena condición física y se reproducirán. Decía antes Nuño, hablaba de la polémica que siempre ha acompañado al lobo. Sierra de la Culebra parece que es un ejemplo de buen hacer con el lobo. ¿Cuál es el papel que tienen que jugar tanto las administraciones como los ganaderos para que pueda existir, vamos a decir, esta convivencia? A ver, es cierto que la Culebra es una de las pocas zonas de la Unión Europea donde el lobo siempre ha estado presente. Aquí nunca han desaparecido, incluso en los periodos de peor persecución o peor momento demográfico, a finales de los 60-70. Las claves aquí están en la coexistencia, las claves están en los mastines, están en el pastoreo tradicional y están en los corrales y en las cuadras para guardar los rebaños. Es decir, aquí ningún tipo de conflictividad. Es una zona además que actúa probablemente de núcleo fuente, digamos, enviando lobos a otras zonas periféricas. La clave aquí está, de hecho en muchas de mis actividades yo llevo a la gente, a los clientes, a ver ganaderías que tienen mastines, demostrando que la coexistencia es posible y que con un poco de voluntad de los ganaderos y con un poco de voluntad de las administraciones, pues sería todo mucho más sencillo. Es decir, las claves ahora mismo están ya no en matar lobos, que está prohibido y no es eficaz por muchos motivos, como así lo demuestra la literatura científica, sino en promover las medidas de
compatibilidad, ¿no? Promover los perros, promover el uso de mastines, promover los corrales, etcétera, ¿no? Esas medidas al final son mucho más eficientes, pueden reducir la conflictividad al máximo y además están bien vistas socialmente, ¿vale? Es decir, todo el mundo está de acuerdo en porque que, los mastines, perdona que te pregunte, es pregunta de Nacho Carretero, pero como no la hace la hago yo. Gracias. Los mastines ahuyentan a los lobos. Claro, los mastines es hay unas 400 razas de perros y hay algunos perros que son los molosos. En este caso en España están, por ejemplo, los mastines españoles, que son los más conocidos, abundantes, populares, y son animales pues muy eficaces. Los mastines se crían desde que son pequeños con las ovejas o con las vacas, tienen un periodo de socialización, de establecer lazos con los animales que viven, con las vacas, con las ovejas, entre las 12 y las 8 semanas, y de esa manera pues están con el ganado toda la vida y le protegen de cualquier intruso, sea un perro, sea un senderista o sea un lobo. Entonces es una medida muy eficaz, muy eficaz. Nuño. No, que vamos, a mí me acuerdo de cuando iba al campo de pequeño, nos decían pastores que un mastín se puede hacer con 2 lobos o 3 lobos y además es una raza que se ha ido criando para esto, tienen un pellejo en el cuello muy dado de sí, por así decirlo, muy colgante, que al final los lobos se le tiran al cuello, ¿no? Y luego esos collares que les ponen las carlancas con pinchos para evitar la mordedura de los lobos. Y Javier, decías antes, cuando llevo a turistas a ver granjas, a ver ganadería, ¿el lobo mueve mucho turismo? Bueno, a ver, estamos en la España vaciada, en una zona periférica, estamos en una zona deprimida, que tiene un montón de recursos endógenos, muchísimos, que no tienen otras zonas, con una singularidad tremenda, y uno de ellos es el lobo, ¿no? Y aunque no me gusta hablar de datos económicos, porque el lobo ya de por sí es un animal importantísimo y fundamental en los ecosistemas, que es necesario por muchos motivos, como regulador de los herbívoros, evitar las epizootías, etcétera, etcétera, también genera mucha riqueza en términos económicos. De hecho, hay un estudio del Gobierno de España, publicado en 2017, que concluía que a la Culebra cada año venían unos 3.100 turistas, 3.100 personas que comen, que duermen, que están un lunes, que están un jueves, o que están en diciembre, que están en enero y en junio. Es decir, aquí prácticamente todos los días del año hay gente que viene a ver lobos. Y esos 3.100 turistas generaban algo así como 1,8 millones de euros en términos económicos en la comarca, ¿no? Entonces, eso demuestra pues que el lobo vivo generaba mucha más riqueza que su caza y es además incompatible con la explotación cinegética de la especie. No da tiempo, que vas a hablar y no da tiempo, Nuño. Sí, no estoy ahí. No estás ahí, no te puedo hacer ninguna señal. Javier Talegón, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día, gracias a vosotros. Un beso. Nuño Domínguez, Nacho Carretero, nos veremos la semana que viene. Muy bien, aquí estaremos. Tenéis una semana para practicar con los abanicos. Bueno, vale, yo creo que nos llega. Vale, vosotros mismos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.